hace muy poquito se cumplió un nuevo aniversario del desembarco en las islas y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí en la provincia. Bienvenido, Nicolás. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que cuando uno hace periodismo y ama el periodismo, tal vez una de sus metas es convertirse en corresponsal de guerra. Y a usted fue casi el elegido que le tocó viajar a esta guerra tan cruenta, tan emotiva para los argentinos. Cuéntenos un poco cómo fue su experiencia. Bueno, mi experiencia fue muy intensa, porque no hay nada más intenso en situaciones límites que una guerra, pero además tenía el condimento de que era nuestra guerra, por una causa noble, justa, estábamos defendiéndonos de una agresión británica y haber estado codo a codo con los soldados en eso que con el transcurrir de los años va a estar a la par del cruce de los Andes, no tengan la menor duda, es para mí un privilegio, más allá del precio que he tenido que pagar circunstancialmente, porque estuve allí y a mucha gente le ha molestado. Cada vez que se llega a la fecha del 2 de abril, es como que Argentina se viste de un patriotismo que muchas veces no es común en nuestro país. Y cuando uno escucha a los héroes de Malvinas, a quienes estuvieron allí, piensa, ¿por qué se los recuerda solamente para esa fecha y después tenemos 364 días del año en los que pasa como si nada, digamos, y por ahí tenemos cada tanto un reclamo de quienes están pidiendo por sus derechos? ¿Por qué cree que es como que se olvida el resto del año una fecha tan importante? Bueno, por este fenómeno llamado desmalvinización, que está atenuado ahora, pero que continúa y que es ni más ni menos que una forma de censura que se instaló al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. Primero los militares y después los civiles quisieron ocultar distintas facetas de la guerra. Los militares trataron de tapar las miserias que hubo, afloraron igual, y los civiles las grandezas, por lo cual me refiero a los actos de grandeza, el heroísmo, de la abnegación, el amor al prójimo que mostraron nuestros combatientes. Entonces, como el 2 de abril es un feriado nacional, bueno, todo el mundo se ocupa, pero no en todas partes se olvidan. Por ejemplo, a mí me hace muy feliz de venir aquí a Tucumán y particularmente a Yerba Buena, porque Yerba Buena no se olvida de los combatientes a lo largo del año. Inclusive, yo cuando andaba por las trincheras, muchos soldados me comentaban, ¿te imaginas cuando volvamos, qué desfile que vamos a tener? El desfile ese a nivel nacional no lo tienen todavía, pero en Yerba Buena sí. Es increíble el trabajo que puede hacer un municipio que tendría que ser el reflejo de lo que hace el Estado, y el Estado está ausente. Si me pongo en su lugar, digamos, usted cubrió Malvinas, pero en su vida, en esos días, en esos tiempos, en lo único que se diferenciaba con los soldados era que usted tenía un micrófono en la mano, una grabadora, una máquina de fotos y no un fusil igual que los soldados. ¿Cómo era su vida allí? ¿Qué le dejó ese tiempo en Malvinas? Bueno, primero y principal lo que dije, el orgullo de estar en esta gesta nacional, porque le aseguro que dentro de 50 años o quizás menos nadie va a recordar quién fue Macri, quién fue Kirchner, pero todo el mundo va a saber quién es Gómez Centurión, Owen Cripa, el Trucha Varela, porque van a estar en los libros de historia. Como yo siempre tuve conciencia histórica, eso para mí era una gran satisfacción, sabía que estaba en algo grande. Y bueno, desde el punto de vista profesional fue muy arduo, porque cuando uno es corresponsal de guerra tiene enfrente a gente que trata de impedir que uno haga su trabajo, le coarta los movimientos, lo amenaza si se quiere largar por sí solo, como me ha pasado a mí, me han amenazado con hacerme corte marcial, y lo más terrible es que después uno descubre de que le destruyen el material. Porque a mí nadie me dijo, tenés que decir esto, en otro no lo hubiera aceptado. Hicieron algo peor, yo mandaba mi material al continente y recién al volver, porque no era la época de los satélites, no sabíamos que salía del aire, mis compañeros de Canal 7 me dicen que el 90% más de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido. Se ve que no era funcional a la propaganda del momento, pero para un periodista es lo peor que le puede pasar. Más allá del hecho de decir del heroísmo de quienes estuvieron en Malvinas en ese momento, está muy latente la época en la que se dio y las circunstancias en las que se vivieron. Y lo escuchaba usted la vez pasada, hacer una gran diferencia entre los militares que estaban en el mando del gobierno en ese momento y los militares que fueron a Malvinas, digamos. Es como que mucha gente
confunde ambos movimientos y por eso también es como que el resto del año se olvida de los combatientes. Sí, por supuesto, se mete todo en la misma bolsa, pero curiosamente, mientras transcurrían esos hechos, la gente tenía muy clara la diferencia. Si uno va a YouTube y ve el discurso de Galtieri el 10 de abril desde el balcón, cada vez que Galtieri decía yo presidente, lo abucheaban, cuando él hablaba de él como presidente. Y cuando decía presentaremos batalla, era ovacionado. La gente hacía clara diferencia entre la causa nacional de Malvinas y el gobierno de turno. Y sigue siendo, a pesar de todas las mentiras que se dijeron sobre la guerra de Malvinas, sigue siendo nuestra única causa nacional en la que están de acuerdo el 99% de los argentinos. Pero insisto con esto, digamos, el hecho de haber estado bajo un gobierno militar con las atrocidades que se cometieron durante el gobierno militar, ¿empaña un poco o cree que la gente empaña un poco la actuación de lo que pasó en Malvinas? No, porque para que el que conoce la historia, inclusive en mi libro tengo un capítulo, Malvinas como el antiproceso, fue la antítesis de ese gobierno militar. Primero y principal fue una guerra limpia por una causa justa, no fue la guerra sucia. Segundo, los generales no solo no fueron al frente en la guerra de Malvinas, sino que sabotearon el esfuerzo bélico argentino, nunca dieron una orden de ataque ni de contraataque. ¿Por qué la improvisación? Porque nunca quisieron ir a la guerra. ¿Usted se imagina a los generales que no tuvieron el coraje de pelear contra el terrorismo asesino con la ley en la mano? No les alcanzó el coraje y les iba a alcanzar el coraje para ir a la guerra contra Inglaterra, pero ni en sus peores pesadillas. Fue el pueblo argentino el que se lanzó a las calles y plebiscitó la recuperación de Malvinas y después simplemente no pudieron dar marcha atrás. Si no se entiende eso, no se puede entender Malvinas. Nicolás, ¿por qué no lo vemos en televisión? Bueno, a mí me ha prohibido, me ha sacado el noticiero y me ha calumniado primero el régimen militar cuando volví, porque estaba escribiendo mi libro y no sabían qué iba a poner en él y tenían cola de paja. Después el gobierno de Alfonsín siguió con la desmalvinización porque tenía una ojeriza especial personal con Galtieri. Habían estudiado juntos en el Liceo Militar. Alfonsín prohibió el 2 de abril, conmemorarlo, etc. Y así con altibajos he estado en listas negras en mi país. De hecho, me tuve que ir, después de haber aguantado 8 años trabajando de lo que podía, al exterior, a la tercera oferta que me hicieron para trabajar al exterior, porque un hombre puede vivir sin cualquier cosa menos sin trabajo. Y parece ser que la inercia esa continúa. Es que lo mío, digamos, es individual, pero ¿qué pasa con los militares? En el resto del mundo, la experiencia de combate es una cocarda, es un galardón, es un equivalente a una licenciatura. El general Schwarzkopf, de Tormenta en el Desierto, la guerra contra Irak, se retira y lo nombran presidente de la Coca-Cola, porque la experiencia de guerra significa liderazgo, aptitud de organización, resiliencia, montones de cualidades que son veneradas en otros ejércitos. Y en nuestro país no. Eso ha pasado con los combatientes. Los estados mayores de todo el mundo han aprovechado las enseñanzas de la guerra de Malvinas, de cómo nosotros diezmamos a la flota inglesa y nosotros lo hemos desaprovechado. Aparte de toda su experiencia en Malvinas, usted tiene una pasión por lo que es la Revolución Rusa. Viene a presentar un nuevo libro acá en Tucumán, pero al mismo tiempo usted también es ruso. ¿De qué habla este libro, La Revolución del Zar Nicolás? Bueno, yo soy de origen ruso, no nací en Rusia, pero como mis abuelos participaron de la guerra civil en Rusia, fueron oficiales del ejército del zar, siempre me apasionó la historia en general y particularmente la historia de Rusia. Y lo que me indignaba siempre, en todos los órdenes, es que la historia la escriben los vencedores. De la misma manera que en Malvinas, la historia la escribieron los vencedores, los ingleses y los argentinos, consciente o inconscientemente repiten muchas ideas fuerzas de la propaganda británica. De la misma manera, como los comunistas triunfaron en Rusia, escribieron la historia a su manera. Y yo me di la obligación desde que era niño de estudiar bien el tema y de hacer revisionismo histórico para poner las cosas en su lugar. El zar Nicolás II fue un adelantado a su tiempo en cuanto a pacificador. Él convocó a la primera conferencia de desarme y de paz en La Haya. Fue un gobernante progresista en el avance de las ciencias, de las letras. Apoyó todo lo que fuera desarrollos nuevos, porque era un visionario en ese sentido. Además fue un hombre noble que no podía traicionar a nadie y a él lo traicionaron. ¿Quiénes? Sus propios allegados, porque hay una imagen absolutamente falsa creada por esa película de Eisenstein del asalto al Palacio de Invierno, de que los comunistas destronaron al zar. No, el zar cayó por un golpe palaciego, asumieron
civiles que la situación se le escapó de las manos y Lenin decía, el poder estaba en el suelo y lo único que tuvimos que hacer es recogerlo. Como dicen, quiero a mis amigos cerca, pero quiero a mis enemigos mucho más cerca. Así. Lamentablemente fue así. Las personas que lo rodeaban, que tenían que protegerlo, fueron las que lo traicionaron, porque venía una larga tradición de contraposición entre la alta nobleza y la monarquía. La monarquía trataba de defender los intereses del pueblo llano. Por ejemplo, el zar Pablo I permitió que los campesinos trabajaran 3 días para ellos mismos y no para el señor feudal. Fue asesinado por la alta nobleza. Alejandro II liberó a los siervos y bueno, también fue asesinado. Fue todo el tiempo una lucha por los intereses del pueblo de parte de la dinastía Romanov, que terminó con muchas bajas. Los zares, si tomamos el último siglo de la historia de Rusia, tuvieron un 50% de bajas, o sea, asesinatos, más que las bajas en proporción de la Primera Guerra Mundial, más de un 50% de bajas. Teniendo en cuenta lo que es la política actual, ¿usted cree que a Putin le gustaría haber sido zar? Putin es un asesino de la KGB. A él le gustaría ser lo que es, un dictador soviético. Gobierna desde hace 19 años, asesina a sus enemigos políticos, tiene el control de los medios de prensa, sigue el lavaje de cerebro, está resovietizando a Rusia al exaltar la figura de Stalin, y lo último, que es muy alarmante, es que ya tiene media sanción la propuesta de Putin de aislar el Internet ruso, aislarlo del resto del mundo. Sí. Lo vuelvo a traer ya por último a Malvinas. ¿A usted le molesta o le da orgullo que a los soldados de Malvinas se los reconozca muchas veces más fronteras afuera que en Argentina? Pues es una gran injusticia. Hace poco estuvo Jeffrey Cardoso, que es el militar inglés que participó del entierro de nuestros combatientes, y decía, ustedes los argentinos no tienen idea del coraje de vuestras propias tropas. Tenemos que leer los libros ingleses para enterarnos la guapesa con que pelearon los argentinos, y acá se oculta. Tenemos que leer al almirante Woodward, que después de enumerar en su diario, reproducido en un libro que se llama Los 100 días, todas las bajas que le causó la Fuerza Aérea, decir que la flota no soporta más y escribir esta frase: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. Lo escribe el 13 de junio, día que Menéndez se rinde sin haber dado nunca un orden de contraataque. O sea que los ingleses admiten que estuvieron a punto de retirarse, admiten el valor de nuestros soldados y la capacidad de nuestros soldados, y nosotros seguimos acá ocultándolo. Nicolás, ¿qué va a hacer en Tucumán? Bueno, he sido invitado por la Municipalidad de Yerbabuena, estoy haciendo actividades, por un lado presentando mi libro sobre Nicolás II y también haciendo charlas sobre Malvinas, ya que estamos en las fechas conmemorativas, así que tengo la agenda bien cargada gracias a mi gran amigo José María Pose Pose, que siempre desarrolla una actividad inagotable. Yo no sé cuándo descansa este hombre, creo que nunca. Le agradezco muchísimo la visita, ha sido un placer tenerlo con nosotros, ¿no? El placer fue mío, gracias. Vamos a un corte aquí en Buen Día ahora.